Muy buenas noches a todas las personas aquí presentes y también a las personas que siguen este acto a través de la tecnología. Saludo especialmente a los familiares de David Frem, saludo a las autoridades nacionales y departamentales que nos acompañan y a las autoridades de la NSI y de las organizaciones judías que apoyan este acto. Es un honor para mí hablar hoy aquí para ustedes. Cuando David Telias me escribió con la invitación para hacer uso de la palabra esta noche, me quedé pensando justamente en esa expresión, hacer uso de la palabra. ¿Cuántos usos de la palabra hay? Usamos las palabras para informar, usamos las palabras para enseñar y para aprender. Hay usos de la palabra para sanar, para herir, para ofender. Hay usos de las palabras para homenajear, como hizo Rafael Frem en ese libro tan conmovedor que tituló Un reloj que no es mío y al que volveré a lo largo de esta noche. En el uso, las palabras se gastan. Por ejemplo, hay palabras que hoy están de moda. Resiliencia, bullying, ego, depresión, individualismo, polarización, empatía. Tenemos que tener cuidado con su uso, porque al gastarse pueden trivializarse. Y también hay palabras que no pasan de moda. Amor, perdón, paz, plegaria, prójimo, cultura, silencio. Resisten las modas y el paso del tiempo y están siempre ahí como una salvaguarda en momentos de naufragio y desconcierto. Por último, hay palabras que se olvidan, que empiezan a perder significado o a malinterpretarse. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión sobre una de esas palabras a la que considero de una importancia radical. Me refiero a la palabra admiración. Es una palabra, la admiración, con una historia fascinante porque refiere a dos fenómenos antagónicos. De una parte, la admiración es el asombro y el impulso por saber. Este es para Aristóteles el inicio del filosofar. Quedamos deslumbrados ante el ser y nos preguntamos ¿por qué? Y así empezamos a tratar de comprender. Iniciamos la filosofía cada vez. En mi caso personal me acuerdo perfecto estar en el baño siendo un niño y preguntarme esto: ¿por qué el espejo se llama espejo? ¿Cómo se pone nombre a las cosas? Muchos años después me enteraría que Platón escribió un diálogo que se llama Cratilo tratando de responder a esta pregunta. La cuestión fundamental no era ni es estudiar a Platón, sino caer en la cuenta que compartimos preguntas que nos llevan a querer comprender aquello que nos inquieta y nos asombra. Pero del otro lado, la admiración tiene que ver con la conexión con alguien, con el carisma y el impulso a la acción, fascinación, aprobación, liderazgo. Aquí, la admiración es lo contrario de aquel asombro filosófico y solitario ante lo que nos supera. No, aquí hay una conexión con alguien concreto que nos lleva a la acción colectiva. Si la primera noción de la admiración explica el origen de la filosofía, esta segunda contiene el germen del inicio de la política. También tengo presente en mi vida la aparición de esta segunda admiración. Nací en 1978 y mis primeros recuerdos son del inicio de la salida de la dictadura. Agarrar una olla con mi madre y una cuchara de madera y salir a cacerolear. La amistad con Wilson Ferreira, de mis padres, los cassettes que había que ir escuchando. La efervescencia de una sociedad que se manifestaba por volver a la democracia.
Toda la serenidad de la admiración filosófica se transformaba aquí en la agitación de la acción política, del cambio. ¿Cómo se relacionan estos dos modos de admirar? Esta es la pregunta clave. ¿Cuánto debemos dedicarnos a comprender las cosas que pasan y nos asombran? ¿Y cuánto debemos lanzarnos a la acción para transformarlas? La crisis que vive hoy la palabra admiración, su olvido, tiene que ver con dejarnos de hacer esta pregunta o considerarla simple o irrelevante. Muchas personas se desatienden por la admiración en cualquiera de sus dos vertientes y entonces ya ni siquiera tiene sentido la pregunta por su intersección. Pero antes de entrar en esa crisis, permítanme seguir por el sendero filosófico. Los dos modos de admiración y su conexión reproducen el clásico problema de la filosofía, vida activa versus vida contemplativa. Hannah Arendt, cuya obra entera se puede leer desde esta dicotomía, escribió en mayo de 1970 una nota personal en su diario filosófico que contiene esta tensión. Dice lo siguiente, cito: cuando nacemos en el mundo, primero nos vemos confrontados en exclusiva con lo que aparece, con lo perceptible sensiblemente. Puesto que nacemos en él como extraños, como advenedizos si se nos mira desde el mundo, nos sentimos sobrecogidos por la admiración. Y nuestras preguntas van encaminadas a familiarizarnos con el mundo. Por eso, en Grecia, la filosofía estaba reservada a los jóvenes, es decir, a los nuevos. Nuestra admiración decrece en la medida que nos familiarizamos con el mundo. Cuando nos hemos instalado dentro de él en cierta medida, cuando estamos familiarizados con él, nos vemos confrontados con la muerte, que vuelve a cuestionarlo todo, pero ahora cuestiona el todo general, ya no lo particular con lo que nos hemos familiarizado. Y por eso la filosofía es a su vez un asunto de ancianos o de aquellos que se han representado el final. Fin de la cita. Hay entonces un modo de admiración al inicio de la vida que nos impulsa a entender el mundo y una al final para representar la totalidad de lo vivido. Parecería no haber espacio en medio de estos extremos para la admiración. Las personas adultas gestionan la vida común sin el asombro de los recién llegados, de la infancia, ni la sabiduría de los que están por partir, la vejez. Así queda planteada la posibilidad de una vida pública sin admiración. Adultos que viven sin asombro, sin expectativa, sin deslumbramiento. De una vida así a una burocracia fría y un mundo desencantado no hay casi distancia. Y eso sin llegar al caso paradigmático de Eichmann que tanto desveló a Arendt. Con tareas menos aterradoras que la del burócrata alemán, hay un modo igual de desencantado y automatizado de entender la vida pública, desprovisto de toda admiración. Así lo veía Arendt y ella depositó en la espontaneidad y natalidad humana la salvaguarda a este peligro. Décadas antes que ella, cuando Max Weber, a través de amigos teólogos, rescató de las cartas de Pablo de Tarso el término carisma, estaba diagnosticando el mismo problema y buscándole remedio. Dice Weber, cito: debe entenderse por carisma la cualidad que pasa por extraordinaria de una personalidad por cuya virtud se la considera en posesión de fuerzas sobrenaturales y sobrehumanas, y en consecuencia como jefe, caudillo, guía o líder. Fin de la cita. Con Weber, el término carisma adquiere una connotación de cualidad personal que no estaba en su origen paulino.
Ya no es un don que se recibe para servir, sino una cualidad que algunas personas tienen para brillar y liderar. Este mecanismo carismático es lo que para Weber puede salvarnos de la monotonía de la vida adulta y burocrática. Pero claro, todo esto Weber lo pensó antes de la aparición de Hitler y de unas técnicas de propaganda desconocidas en el inicio del siglo XX. Nosotros, testigos del horror del fascismo y el Holocausto, nosotros que vemos surgir una y otra vez populismos mesiánicos injustos, nosotros que hoy de vuelta volvemos a estar inmersos en una guerra, nosotros nos ponemos muy incómodos cuando nos hablan de admiración, de carisma y de liderazgo. Pensamos enseguida en el peligro que eso puede tener. Nos vienen recuerdos de liderazgos que anularon la acción autónoma y que sembraron odio y rencor. Quisiera proponerles esta noche romper esa visión y recuperar la importancia de la admiración como motor de la vida política y pública. Todos los peligros son ciertos y están ahí, pero no pueden anular lo fundamental que es para la humanidad admirar. En palabras de un filósofo español contemporáneo, que se llama Javier Gomá, cito: sin duda que en el pasado siglo hemos sido testigos de una utilización del carisma personal como instrumento del totalitarismo político para la manipulación de las masas. Pero constituyen solo colosales desviaciones respecto de una modalidad positiva que merece preservarse. Aristóteles, que trazó las tipologías de la forma de gobierno, monarquía, aristocracia, república, no se olvidó de sus patologías: tiranía, oligarquía, demagogia. Y no sería justo juzgar a las primeras por las formas corrompidas que representan las segundas. Lo mismo acontece con el carisma. Desecharlo de las fuentes de legitimidad política por el uso pervertido que de esa energía social hizo el totalitarismo conllevaría el hurto a la democracia de su virtud de innovación, reforma y movilización, y su fatal empobrecimiento espiritual. El carisma, fin de la cita. El carisma, como vehículo de la admiración entre sujetos plurales y autónomos, es un imperativo para el mundo que nos toca vivir. Y no solo hablo aquí de política y democracia. Esto tiene que ver con nuestra condición humana tanto en el ámbito público como privado. Vayamos a este sustrato antropológico. Toda persona constituye su identidad intersubjetivamente, es decir, en contacto permanente con otras personas. En esa espontánea tarea toma para sí ejemplos, modelos, guías, otros seres humanos en los que reconoce algo particular. Este es el proceso antropológico básico del crecimiento personal y genera el entramado de la vida humana. Dicho en otras palabras, para ser quienes somos, fuimos primero admiradores de otros que a su vez admiraron a otras personas que fueron ejemplos de otras y así sucesivamente hasta el inicio de la historia. No piensen en este mecanismo en términos de carisma político, de liderazgos especiales. No, esto sucede en la vida cotidiana. El principal valor que tiene para mí el libro que hizo Rafael Fremd sobre su padre es justamente ese: admirarse ante los detalles de la vida diaria de su padre. El modo de hacer el café y guardar la mejor taza para su esposa, la manera de hablar con los proveedores en sus visitas de Paysandú a Montevideo, el gesto de bajarse en medio de una lluvia torrencial para ayudar a cruzar la calle a una anciana, el sentido del humor y las bromas con sus familiares y amigos. Tan simple como eso es el libro, y por eso es admirable. ¿Podría haber escrito Rafael sobre el antisemitismo en su libro? Claro que sí. Su padre fue asesinado por ser
judío. ¿Podría haber denunciado Rafael cuestiones del procedimiento judicial o de falencias del sistema de salud en Paysandú o de problemáticas de intolerancia que nos pasan desapercibidas? Claro que podría. Su dolor y el de su familia habilitaba cualquier descarga, pero no. Eligió la admiración, eligió la gratitud de los momentos vividos y las enseñanzas recibidas. No fue necesario hablar de carisma, de liderazgo ni de un padre superpoderoso. Valga el libro de Rafael para recordarnos que la admiración está en nuestra manera de crecer como humanidad. Por eso, apagarla o desconocerla es un error grave. Hay que estar atento a sus peligros, sí. Hay que entrenar la lucidez para que sea una admiración que impulse la autonomía y no que la cercene, sí, pero sobre todo hay que recuperarla como categoría central de nuestra vida común. Si bien es cierto que no es lo mismo la admiración en el ámbito privado de la familia y los amigos, como el caso de Rafael y su padre, que el caso de la admiración pública y política, como es el del caso del carisma que analizó Weber, lo cierto es que ambas son dimensiones que hay que recuperar, porque ambas comparten el mismo sustrato antropológico. Es imposible una vida sin admiración porque no hay persona que pueda florecer si no se sostiene en la ejemplaridad de otras personas. Esto supone admirar y también admirarse. Esto último es fundamental. La clave no está en lo que admiramos, sino en la capacidad humana de generar esa vinculación con otros. Esto es lo que otro filósofo español contemporáneo llama el talante moral admirativo. Lo importante y urgente en nuestro tiempo no es a quienes admiramos, sino reconocer que tenemos la capacidad misma de admirar. Y otra vez, no pensemos necesariamente en la política con mayúscula. Urge también admirar los detalles, los gestos, las minucias. Ni los horrores del siglo XX, ni la era del Big Data que inaugura el siglo XXI con sus algoritmos dominantes y sus filtros burbujas, han hecho desaparecer esta estructura antropológica que supone la ejemplaridad y la admiración como motor de la vida común cotidiana. La era digital nos obliga a intensificar la mirada crítica. Si antes la actitud era ante el liderazgo omnipresente y el peligro del fanatismo, hoy también tenemos que sumar la alerta hacia los dispositivos, sus cajas negras y su estímulo a la superficialidad y la polarización. Todos entendemos el peligro del odio, pero no reparamos en otro que es igual de peligroso y está en la base: el resentimiento. La idea de que otros tienen que pagar por algo que yo padezco. El gran enemigo de la admiración es el resentimiento. La pregunta central para luchar contra las injusticias no es ¿quiénes son los responsables de los males que se padecen? Esta pregunta sola es un callejón sin salida, si no está acompañada de otra. ¿Cuánto somos capaces de admirar todo el legado recibido? Cuando admiramos, lo primero que tenemos es gratitud, no solo en nuestro ámbito privado, sino en general con la humanidad, con sus culturas, con sus historias, con sus detalles, con sus inventos, con sus desvelos. Admirar es tener gratitud, aún en un mundo en guerra, aún en un mundo que padece antisemitismo, aún en un sistema que oprime, aún. Admiración, ejemplaridad, pistas que la humanidad tiene para que la vida sea mejor. Los que hemos tenido la suerte de viajar o de vivir en otros países, hemos vivido este mecanismo admirativo de un modo muy evidente. Conocer otras culturas, comunicarse en otras lenguas, probar otros sabores, pero no es necesario viajar. Tenemos que volver a admirar a los que comparten el barrio y la ciudad,
a los parientes que vemos cada tanto y que pensamos que conocemos y por quienes dejamos de sentir todo atisbo de admiración. En vez de resentirse, enfocarse, como hizo Rafael Frem, en el entramado que hizo posible lo que sos. Concentrarte en la gratitud y en lo inconmensurable de lo que hemos recibido como legado. Rehuir de la idea resentida de que todo lo recibido está anclado en una injusticia por la que alguien debería pagar. Leer la historia solo como explotación de víctimas no ayuda a resolver los daños que necesitan ser resueltos. Salir de esa lógica y ver las mejoras posibles, ver el pasado como una enseñanza y no como una cloaca, es un camino políticamente más relevante. Entiendo que parece un poco naif, pero es más concreto que nadar en el odio, el rencor, la ira y los prejuicios en los que nadan hoy las emociones en el mundo real y en el mundo virtual. Hoy admirar es una actitud que requiere más agallas. Hoy recuperar la vida pública y el valor de la política como bien común es más contundente que cualquier discurso que manifieste maldad y horror. Hoy volver al asombro filosófico y al valor de la mirada humanista es imperioso. Esto vale en cualquier contexto, pero sobre todo vale en este contexto de un acto judío en memoria de un asesinato a un judío. Vaya si hay razones para el rencor y el miedo en este pueblo. No obstante, hay tanto más para admirar en su historia, hay tanta memoria para rescatar y agradecer, hay tanto talante admirativo en el propio pueblo judío y su acervo cultural milenario. Hay que recuperar una y otra vez todo lo admirable que fue y es la historia judía. Vale más eso que concentrarse en las manifestaciones del odio recibido ayer y recibido hoy. Tenemos entonces 3 desafíos. Recuperar la admiración en términos filosóficos, como asombro ante aquello que nos supera. Recuperar la admiración en términos privados y públicos, recuperando el talante admirativo y carismático. Y por último, encontrar ese balance, esa intersección que es algo históricamente muy, muy difícil de encontrar. Finalizo volviendo al primer sentido de la admiración, aquel que es el inicio de la filosofía. Tenemos que recuperar el asombro como actitud hacia el saber. La nueva era nos lleva a una ilusión de sabiduría porque parece que todo está a la mano. Entonces, rápidamente creímos que ya entendimos, que ya sabemos y ya opinamos y ya juzgamos y ya nos cerramos. Volver a la prudencia silenciosa de la filosofía es importante. No siempre tenemos que hablar, postear, valorar. El silencio también es parte importante de la admiración. Incluso el silencio ante el horror. No siempre el que calla otorga. Muchas veces quien calla está respetando un dolor, o está tratando de comprender, o está buscando la palabra más justa para cuando le llegue el momento de hacer uso de la palabra. Muchas gracias.